Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, a través del 1200 de AM y a través del 100.3 de FM, desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Y pues aquí estamos como cada miércoles de 3 a 4 de la tarde, reflexionando sobre temas de actualidad, otros no tan actuales, pero que siguen teniendo vigencia en nuestras vidas, y todo con la intención de favorecer a nuestro crecimiento personal. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre un libro interesante, un libro intrigante en cierto sentido, un libro pues histórico, no por lo que describe de una sociedad, de una cultura, aunque indirectamente sí lo hace, sino pues porque se escribió hace 4000 años y es un libro que por primera vez, al menos de manera formal, vamos a decirlo así, toca el tema del dolor, el tema del sufrimiento. Y me refiero al libro de Job, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros que componen el Antiguo Testamento. Y es increíble, es impresionante cómo los planteamientos que hace a través de un relato ficticio, porque en ese sentido no es un libro histórico, no está contando la historia de un personaje real. Job en la realidad no existió. Este libro se escribió, insisto, hace casi 4000 años, pero como una especie de novela en donde el autor o autores, yo pienso que solo fue un autor porque se me hace difícil que distintos autores logren esa sintonía, logren esa armonía, pero el autor, quien haya sido, pues me queda claro que estaba inspirado porque la manera en que abarca el tema del dolor, no de una forma directa, no como un tratado, sino a través de una historia, a través de un relato, a través de una narrativa, muy interesante, por cierto, pues nos plantea cuestiones que siguen siendo vigentes 4000 años después, en tanto a la postura que asumimos respecto al dolor. Y sus propuestas pues siguen teniendo validez definitivamente. También llama la atención, en sentido negativo, que a pesar de haber contado con propuestas como las que se hacen en este libro, para afrontar, para asumir, para superar el dolor, todavía sigamos siendo tan vulnerables, todavía sigamos siendo tan incompetentes, si se me permite la expresión, para poder hacer frente al dolor. En otras palabras, seguimos siendo muy malos para padecer y por eso sufrimos tanto. Y por eso considere interesante, oportuno, pues abarcar el programa de hoy a considerar este maravilloso libro y la descripción casi diría antropológica, psicológica, que hace de los diversos personajes que participan en este relato y la postura que asumen respecto al dolor. ¿Y cómo termina la historia? Que puede terminar igual para cada uno de nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a seguir el mismo proceso de maduración espiritual que siguió Job y que hizo posible que no solo superara la experiencia de la pérdida, la experiencia de la enfermedad, la experiencia del rechazo, porque él sí que tuvo las tres grandes experiencias asociadas al dolor humano, sino que además de superarlos, pudo, por una especie de bendición especial de Dios o de recompensa divina, pudo retomar su vida en niveles superiores a los que se encontraba antes de dichas experiencias. Por eso, amigas, amigos míos, me parece interesante que abarquemos el contenido de este fantástico libro y, por supuesto, la invitación a que cada uno de ustedes lo lea por su cuenta, lo reflexione por su cuenta, lo medite por su cuenta, porque nos da sugerencias que son auténticas perlas para poder asumir el dolor
de una manera que resulte muy eficaz y, si se puede, hasta poderosa. Entonces, ¿cómo empieza el relato de Job? Bueno, Job era uno de los hombres más ricos del Medio Oriente. El libro se escribe en un contexto de lo que ahora serían la zona abarcada por Irán, por Irak, esa zona del Medio Oriente, en donde en una región particular, pues Job era la persona más rica, que, pues de acuerdo al relato de cuánto ganado tenía, cuántas posesiones, pues sería de los miembros de los 500 de la lista de Forbes en nuestro tiempo. Era sumamente rico, una persona íntegra. El libro empieza relatando las características de la personalidad de Job. Job tenía una familia numerosa, tenía muchos hijos, era próspero, era querido por su comunidad, admirado, era íntegro, fiel a sus principios, a los planteamientos de la ley, pues que se seguía en ese entonces, la ley religiosa. Y el libro, de manera, pues insisto, ficticia, de manera, al estilo de una novela, pues narra cómo Dios le presume al demonio pues la realidad de Job, su humildad, su generosidad, su fidelidad a los principios que él plantea. Y el demonio, como se le suele personificar, envidioso, le dice a Dios que pues es así Job, porque pues claro, cualquiera lo sería con semejantes niveles de prosperidad, pero que si él se viera sin esos niveles de prosperidad, pues entonces seguramente no sería tan fiel a Dios y a sus principios. Y entonces Dios le dice, bueno, te autorizo a que le quites sus bienes, pero a él no lo toques. Y entonces, pues así sucede, no solo le quita sus bienes, le quita a su familia. Tiene una experiencia terrible de pérdida Job. De repente recibe la noticia de que unos bandoleros pues se han llevado su ganado, han matado a sus siervos, y se entera que sus hijos están muriendo. Y entonces Job, como se estilaba en ese entonces, pues se rasga las vestiduras en señal de protesta y de arrepentimiento. Se pone sobre un saco de ceniza y pues se desconcierta. La realidad es que Job se desconcierta ante tal experiencia porque, claro, en ese entonces, como aún hoy en día todavía, prevalecía una teología que se caracteriza por pensar que el pecado genera como castigo tragedias, desgracias. En cambio, la virtud pues genera premios, recompensas. Una teología ya no vigente, ya no válida, ya superada desde el Renacimiento, pero que todavía se sigue pregonando. Todavía hay gente que piensa así, todavía hay gente que piensa que lo malo de la vida es consecuencia de castigos divinos. Pero bueno, en ese entonces, pues Job pues, también se desconcierta porque él no entiende cómo Dios permite que le pasen esas cosas, se las manda, siendo que él es bueno, siendo que él es fiel, siendo que él es íntegro. Y ya iremos viendo a lo largo del programa que el gran desafío emocional de Job justamente tiene que ver con ese desconcierto. Job está confundido, Job está completamente sacado de onda, diríamos coloquialmente, porque no entiende por qué le pasa eso. Y ya iremos viendo también cómo esa suele ser la primera postura que asume el ser humano de nuestros días cuando enfrenta una situación difícil en su vida. No entiende por qué le pasa.
Pero volviendo a la narrativa del libro, pues Job se mantiene fiel a pesar de esas pérdidas, se mantiene fiel a Dios, se mantiene fiel a los principios espirituales, y entonces Dios le hace ver al demonio pues cómo no tenía razón, que a pesar de esas pérdidas importantes, Job sigue siendo fiel y que pues, el demonio no tenía razón. El demonio dijo, bueno, claro, pues es que también pues, está sano, goza de una salud plena, condición física favorable, pues también todavía no sufre lo suficiente como para repelar de ti y como para darte la espalda. Entonces Dios dijo, bueno, ok, quítale la salud, te lo autorizo, ¿no? Y es lo que sucede, empieza a experimentar enfermedades de todo tipo, unas llagas dolorosísimas, y pues claro, eso incrementa el dolor en Job, ya no solo es emocional, ya no solo es espiritual, sino que ahora viene el remate, por decirlo así, y empieza a tener una fuerte experiencia de dolor físico. Y Job empieza a tambalearse. No se llega a doblegar, no se llega a quebrar, no llega a rebelarse contra Dios, como sí sucede con muchas personas, como también vamos a comentarlo más adelante, pero sí se tambalea su fe. ¿Por qué? Por el desconcierto. Porque no entiende. Y ojo, porque este es un punto fundamental respecto a la manera de enfrentar el dolor. Nuestro afán, nuestra necedad de querer entender el porqué de todo lo que nos sucede. Por un lado, un afán entendible, un afán natural, pero por otro lado, un afán pues irreal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que habrá situaciones, habrá momentos en los cuales sí podamos entender las causas, las razones de nuestro dolor, habrá situaciones en las que definitivamente no, y sobre ello vamos a profundizar más adelante. Entonces, volviendo a Job, pues Job se desconcierta aún más, y está la magnitud de su tragedia que empieza a experimentar el rechazo. El rechazo de su comunidad, el rechazo de su esposa misma. Y vienen unos amigos de distintas regiones a visitarlo con la idea de consolarlo. Son 3 amigos. Pero con una mentalidad como pasa en la actualidad todavía. Por eso me impresiona la vigencia que sigue teniendo ese libro escrito hace 4,000 años, insisto. Con la idea de consolarlo, pues terminan deprimiéndolo más, terminan afectándolo más. Porque los 3 le insisten que algo malo ha de haber hecho y por eso ese castigo, ¿no? Volviendo a esa teología que plantea que el pecado será castigado en esta vida por Dios. Y bueno, pues Job se defiende. Job dice, de ninguna manera, yo no he ofendido a Dios, yo no he violado ninguno de sus principios, yo no he transgredido ninguno de sus mandamientos. No entiendo por qué me está pasando esto, no lo acepto, pero no, más bien sí lo acepta. No lo puedo explicar, pero insiste, desnudo vine del seno de mi madre, desnudo volveré a la tierra, Dios me dio todo, Dios me lo quitó todo, alabado sea el nombre del Señor. Se mantiene con una firmeza impresionante, impactante, que lejos de causar admiración en su entorno, parece que más bien genera lo contrario, porque le recriminan su postura como si se tratara de una negación de parte de Job, como diciendo, obviamente no viene descrito así el relato, yo lo estoy transcribiendo, vamos a plantearlo así, pero como diciéndole no puede ser que no aceptes, que sigas negándote a la realidad de que seguramente hiciste algo mal y por eso estos castigos, pero no lo quieres reconocer porque no lo quieres ver y no lo aceptas. En fin, empieza a ver ahí
toda una dinámica bastante negativa hacia Job, que lejos de ayudarle a hacer frente a su experiencia de dolor, pues termina por afectarle cada vez más, por desconcertarlo cada vez más y por desgastarlo cada vez más. Cosa que también sucede en nuestros días. ¿Cuántas veces, pues lejos de encontrar apoyo en nuestro círculo más cercano, tanto familiar como social, pues terminamos encontrando reclamos, críticas, juicios, burlas en el peor de los casos, y pues eso, lejos de ayudar a una pronta recuperación o por lo menos a poder hacer frente a la experiencia de dolor de una manera pues mucho más cimentada, mucho más sólida, pues termina decepcionándonos más, termina vulnerándonos más, y eso pues a pesar de las buenas intenciones que presuntamente o no pudieran tener dichos familiares, dichas amistades, a la hora de recriminarnos por nuestra experiencia de dolor. Ciertamente, a veces nuestra experiencia de dolor tendrá un causal muy claro, que serán nuestros excesos, nuestro descuido, nuestra negligencia, nuestra torpeza, nuestra necedad, y vendrá bien que nos corrijan al respecto, que nos hagan ver nuestras fallas, que nos hagan reflexionar respecto a lo que estamos haciendo mal, pero hay un momento para todo. Y cuando uno está experimentando el dolor en su máxima intensidad, no es el mejor momento para que se den esas correcciones. Ya se tendrán que dar después, cuando uno se recupere, cuando uno esté mejor, cuando uno esté en paz, más tranquilo. Entonces sí pueden venir todo tipo de reclamos, todo tipo de correcciones, pero durante el tránsito del dolor no es buen momento. Lo que se ocupa, lo que se requiere en ese momento es solidaridad, es apoyo, es empatía, por lo menos una compañía silenciosa, que no es poca cosa, por cierto, porque termina convirtiéndose en una compañía respetuosa de nuestra experiencia de dolor sin juzgarla. En fin, continúa el libro ante los argumentos tanto de los amigos como los de Job para defenderse. Es de hecho la parte más extensa del libro. Y ya la recta final del mismo viene cuando Dios se le presenta a Job, se le manifiesta en forma de un torbellino, en forma de una manifestación de la naturaleza imponente, y Dios, lejos de darle explicaciones de por qué le está pasando lo que le está pasando, que es lo que esperaba Job recibir de Dios, Dios lo ubica en su posición de criatura. Dios le recuerda que en nuestra condición de criaturas pues no podemos estar al nivel ni de pedirle cuentas a Dios, ni de entender por qué permite ciertas realidades. Él crea el universo, Él crea el mundo, Él crea al ser humano, y por lo tanto nuestra capacidad de entendimiento pues está limitada. Y aunque Él quisiera explicarnos las cosas, de todas maneras no las entenderíamos, porque sería el equivalente a quererle explicar a un niño pequeño por qué permitimos un tratamiento doloroso, o que lo vacunen, o que lo intervengan quirúrgicamente. Si es muy pequeño el niño, pues no lo va a entender, ¿no? Yo lo viví en carne propia con mi pequeña, con mi hija. Tuvo muchas complicaciones en sus primeros 2 años de vida, sometida a tratamientos difíciles, exámenes dolorosos, y nunca olvidaré pues su carita, su mirada hacia mi esposa, su mamá y hacia mí, como desconcertada de por qué, siendo sus papás y queriéndola tanto, permitíamos que ella experimentara ese dolor. Pero pues también no estábamos en condiciones de podérselo explicar, porque no hubiera habido manera de que lo entendiera. Pero nos centrábamos en que era para su bien, y entonces por eso, a pesar del dolor que a nosotros nos causaba su dolor,
lo llevábamos a cabo, lo permitíamos, lo procurábamos inclusive para que terminara curándose, cosa que finalmente, a Dios gracias, terminó sucediendo. Pero fue un proceso muy difícil, muy doloroso, tanto para ella como para nosotros, porque más allá de los cuidados y atenciones que exigió de nuestra parte, pues nos costaba mucho verla sufrir. Bueno, es una postura similar a la que podríamos describir que ocurre con Dios. Dios no es que no quiera explicarnos las cosas, es que aunque lo hiciera, no las entenderíamos, porque nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de entendimiento no da para tanto. Nosotros no somos Dios y por lo tanto no estamos en las mismas posibilidades de entendimiento, de comprensión, de visión que Él sí tiene. Entonces el libro termina, ¿no?, con una actitud más humilde por parte de Job. Reconoce que fue una postura necia el tratar de entender su dolor, que lo que correspondía era dócilmente sumarse al plan de Dios, aunque no lo entendiera, y le pide perdón a Dios por esa arrogancia, y pues Dios acepta sus disculpas, le da una super regañiza a los amigos de Job por la manera en que lo trataron. Les dice que hasta que Job no los perdone, si no van a pedirle perdón a Job, les va a ir peor que a Job. Por supuesto que los amigos lo hacen. Y la historia culmina con una restitución de la vida de Job. Empieza a recuperar su fortuna, que termina siendo mucho mayor que la que tenía antes. Forma una nueva familia, y sus hijas tenían fama de ser las más hermosas de la región, sus hijos los más inteligentes y prósperos, y acaba la historia muy bien. Hasta ahí el relato del libro de Job, pero más allá de lo interesante de la narrativa, pues lo que procede es que profundicemos en las actitudes, principalmente de Job, y en la respuesta que le da Dios, para obtener pistas importantes sobre cuáles son las maneras más efectivas, más profundas, de poder hacer frente a la experiencia del dolor, de poder llegarlo a trascender si es que no fuera posible corregirlo, y poder también, ojo, muy importante, caer en la cuenta de que la vida sigue a pesar de nuestra experiencia de dolor. La vida es mucho más que padecer. La vida es amar, la vida es trabajar, también es padecer. Pero solo es, vamos a hablar en términos porcentuales, solo es una tercera parte de la experiencia de vida. Hay 2 terceras partes que, siendo compatibles con la del dolor, pues enriquecen nuestras vidas, como lo son el amar, el convivir con otros, el trabajar, el ser productivos, el ser creativos, el prosperar. Entonces, mucho ojo, porque lo que vamos a ver ya en la segunda mitad del programa es un intento de aterrizar las enseñanzas que se desprenden de este libro, de esta narrativa, sobre las características del dolor como experiencia, sobre las posibilidades de nuestra naturaleza para hacerle frente y sobre los desafíos que implica hacerlo en el momento presente, en tiempos modernos, entre comillas, que, entre otras cosas, pues lamentablemente han hecho que el ser humano se vuelva más débil, más frágil, más vulnerable, y por lo tanto más indefenso frente a la experiencia del dolor, por un materialismo exacerbado, un hedonismo incontrolado, por una obsesión con respecto al bienestar que pues nos impide aceptar la realidad de que hay otro tipo de experiencia que es justamente la contraria, la experiencia del dolor. Entonces, eso sumado a la tecnología, sumado a las
tremendas zonas de confort que ha promovido dicha tecnología y a lo dependientes que nos hemos hecho de ella, pues todo sumado va generando la tormenta perfecta para volvernos no solo, como lo mencioné hace un instante, más incompetentes para la experiencia del dolor, sino que además paradójicamente incrementándola a futuro. Y la prueba de ello, pues la vemos en la gran cantidad de adicciones que hay en nuestros días, en la gran cantidad de neurosis, en la gran cantidad de relaciones rotas, que las tres reflejan, pues, unas experiencias de dolor muy intensas, muy grandes, y que son consecuencia justamente, pues, de esos excesos que fueron promovidos directa o indirectamente por una cultura del bienestar, del hedonismo, del materialismo, del consumismo, en una sola palabra, que lo único que hace es pretender negar la realidad de que junto con el gozo también existe la experiencia del dolor. Profundizaremos en ello, en la segunda parte del programa. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre el libro de Job, sobre su contenido, sobre las enseñanzas. Esas las vamos a ver a continuación, que se pueden desprender de esa interesante narrativa de una persona que lo pierde todo, pierde sus posesiones, pierde su salud, pierde sus relaciones, y a pesar de ello no abdica, se mantiene fiel a sus principios espirituales, sigue apoyándose en Dios y termina pasando la prueba, vamos a decirlo así, si es que se tratara de una prueba, ni siquiera podemos afirmar eso, pero termina la historia bien, porque gracias a esa fidelidad, gracias a esa integridad, gracias a esa determinación, Job termina mucho mejor que antes de esas experiencias de pérdida y de rechazo, ¿no? Porque pues tuvo esas ambas experiencias. Corresponde ahora que nos pongamos a considerar, como decíamos antes del corte, cuáles pueden ser las enseñanzas que se desprenden y su aplicación para nuestra vida actual. O en nuestra vida actual, mejor dicho. A ver, primera gran enseñanza, en mi percepción. No hay que esmerarnos en entender todo lo que nos pasa. Obviamente, cuando sí podamos entenderlo, pues muy bien, ese entendimiento nos servirá para corregir, para aprender, para rectificar, y pues es lo que hay que hacer, es lo que procede. Pero cuando no se puede entender, porque no tengamos claras las causas, porque sucedió de imprevisto, por la magnitud de la experiencia del dolor, a ver, el quererlo entender lo único que hace es representar pérdida de tiempo y de energía, desgaste. O sea, la respuesta más profunda a la que podemos aspirar respecto al dolor no es la del entendimiento, sino la de la aceptación. Como dice aquella maravillosa oración, aceptar serenamente lo que no puedo cambiar. Obviamente me refiero a esas experiencias de dolor que no podemos cambiar, sea porque ya sucedieron o sea porque están fuera de nuestro alcance. Si las podemos cambiar, a ver, nadie está llamado a ser masoquista o mártir o víctima, no. Se cambian y se arregla el dolor. Si yo estoy enfermo, pues voy al médico, voy al especialista y sigo el tratamiento que me indique para curarme. Pues, punto. Si me duele la cabeza, me tomo unas aspirinas. O sea, nadie tiene la vocación al dolor, pues. Pero sí hemos de tener la humildad y objetividad necesarias para admitir que habrán experiencias de dolor que estén completamente fuera de nuestro alcance. Y entonces lo que procede no es entenderlas, sino asumirlas. Ahí están. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? No sé. ¿Por qué no? A ver, ya está ahí. Vamos a aceptar esa realidad. No en un contexto de resignación, ya en otros programas hemos profundizado en eso cuando hablamos de
aceptar no nos estamos refiriendo a resignarnos, no es una rendición frente a lo que no podemos cambiar, sino que es dejar de resistirnos frente a ello con la idea de luego encontrar formas de trascenderlo. Por eso no hay que confundirlo con la resignación. No nos vamos a conformar con ese estado interno frente a esa situación que no vamos a cambiar. Vamos a buscar modificar el estado interno para que esa situación que ya no podemos cambiar deje de afectarnos, al menos en la medida en que nos sigue afectando. Entonces, primera gran enseñanza, no trates de entender lo que está fuera de tu alcance. Punto. Porque lo único que vas a hacer es amargarte y producir un agujero del cual cada vez va a ser más difícil que pueda salir. Segunda gran enseñanza, lo que procede junto con la aceptación es el abandono, la confianza en Dios, en un ser superior, en una realidad superior a mí. Andrés, ¿y qué pasa si yo no creo esa realidad? Bueno, pues tú sí estás en serios problemas, con todo respeto. En serios problemas. ¿Por qué? Pues porque solo te puedes apoyar en recursos psicológicos, y los recursos psicológicos son buenos, pueden ser muy útiles, pero son limitados. Pero si te abres a la realidad, por lo menos a la posibilidad de que existe Dios, o de que existe ese ser supremo, esa inteligencia universal, como le queramos llamar, entonces tienes un gran recurso para apoyarte. Y esto es muy importante porque lo que necesitamos cuando enfrentamos una situación que no podemos cambiar es consuelo y una transformación interior. Y si no nos viene desde Dios, desde lo espiritual, pues no nos va a alcanzar desde lo psicológico, insisto. Entonces tenemos que recurrir a Dios para pedirle su consuelo, su asistencia, su apoyo, para refugiarnos en Él. Porque de lo contrario, la experiencia del dolor, no asumida de esa manera desapegada, porque se trata al final de eso, de que logremos desapegarnos del dolor a base de ese apoyo en Dios, pues nos va a terminar consumiendo, nos va a estar carcomiendo el cuerpo y la mente. Y lamentablemente es la historia de muchas personas. Muchas personas no recurren a Dios porque además, a ver, hay que reconocer otro aspecto. Si le pasó a Job, que era inquebrantable en su fe, que no nos pase a nosotros. ¿Y a qué me refiero? Pues que nos enojamos con Dios cuando se presenta el sufrimiento, cuando hay dificultad, cuando hay percances, se las facturamos todo a Dios y nos enojamos con Él. Y en vez de apoyarnos en Él, que es lo que procede, nos alejamos de Él. Entonces quedamos todavía más desvalidos, que es una estrategia típica del ego arrogante, soberbio, orgulloso. Y eso no hace más que vulnerarnos todavía más respecto a la experiencia de dolor. Porque lo va a incrementar, necesariamente lo va a incrementar. No da tiempo para considerar todas las posibilidades en las que se puede dar ese incremento, pero todos lo hemos experimentado. Cuando asumimos una experiencia negativa de manera negativa, se vuelve más negativa. Simple. Por un principio cuántico de atracción. Lo negativo atrae más negativo, lo positivo atrae más positivo. Entonces, de ahí el famoso refrán que también ya hemos considerado en otros programas, al mal tiempo, buena cara. Para detener esa secuencia vibratoria, si le queremos llamar así, de negatividad, que requiere de una respuesta positiva de nuestra parte para poder detener esa réplica, esa secuencia de dolor, de sufrimiento. Pero se requiere humildad. Otra gran enseñanza del libro de Job, humildad.
Aun cuando Job llegó a tambalearse, jamás perdió su humildad y por eso se mantuvo fiel. Hay que ser humildes y, entre otras cosas, reconocer que no somos las únicas personas que sufrimos en el planeta y que por lo tanto no podemos ser la excepción a la regla. La regla es que todos tenemos que padecer, porque insisto y subrayo, y eso es algo que ya viene a plantearnos el grandísimo doctor Viktor Frankl, las 3 grandes experiencias de la vida humana son amar, trabajar y padecer. Amar, trabajar y padecer. Curiosamente, él no plantea gozar, ahí la dejo nada más. Tal vez podamos reflexionarla en otro programa. Pero las 3 que él señala, y concuerdo completamente, son trabajar, amar, padecer. Porque las 3 configuran el sentido de nuestras vidas. Y en esa configuración, pues va todo de por medio. Todo. Entonces, acepto, dejo de resistirme a ese dolor, lo permito, diría el doctor Hawkins, lo abrazo, me apoyo en Dios, le pido que me dé serenidad para afrontarlo, confianza. ¿Para qué? Ojo, aquí hay que ser cuidadosos porque pensamos que la única vertiente de la confianza es esperar que todo se arregle otra vez o que todo vuelva a ser como antes. Y a veces no será posible. Pues, no puede ser posible frente a la muerte de un ser querido, por ejemplo. No puede ser posible frente a la vejez de uno. ¿Sí? Pero la confianza va más allá. ¿Por qué? Porque nos lleva a dar por hecho que como la vida sigue, entonces nos esperan otras experiencias que pueden ser igual de importantes o mayores, igual de satisfactorias o más, que la experiencia que se vino a ver afectada por el dolor. Esa es una confianza completa. Que no lo tenga claro el cómo, que no tenga claro el cuándo, bueno, de acuerdo, pero justamente tanto la fe como la esperanza son poderosas por lo mismo, porque no requieren de evidencias. Solo requieren de nuestra postura firme, determinada, de que así será. Y claro que termina siendo así si somos pacientes. Porque luego queremos que esa determinación nos lleve a resultados inmediatos. Pues no, Roma no se construyó en un día. Si somos confiados y somos pacientes, no hay nada que no podamos superar y no hay nada que no podamos lograr. Claro, junto con la confianza y junto con la paciencia, el trabajo. Porque si bien nos pudimos ver afectados por una realidad inevitable que cambió definitivamente nuestra experiencia de vida, y por lo tanto hay que aceptarla porque no podemos hacer nada al respecto, eso no significa que carezca de sentido enfocarnos en lo que todavía sí depende de nosotros, y por eso la oración aquella a la que hice referencia continúa. Y dame fortaleza para cambiar las que sí puedo cambiar. Serenidad para aceptar las que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar las que sí puedo. Esa es la fórmula del progreso personal. Aceptar y avanzar. Acepto lo que no puedo cambiar y avanzo con respecto a lo que sí puedo. ¿Y qué sí podía seguir haciendo Job? Confiando, esperando, con paciencia, aunque desconcertado. Por eso, él terminó transformándose de tal manera que fue digno de que Dios se le apareciera y le diera esa respuesta que le dio. Una respuesta que nos ubica en nuestra realidad, insisto, de simples criaturas. Y justo en este punto es donde importa el tema del desapego. ¿Por qué y cómo? Porque gracias al desapego podemos soltar lo que ya fue,
y lo que ya perdimos. Y entonces enfocarnos en lo que aún no es y podemos llegar a ser realidad. Si no hubo desapego respecto a lo que fue, no podremos hacer realidad lo que puede llegar a ser. Porque seguiremos perdiendo tiempo y energía, lamentando la pérdida de lo que fue. En cambio, cuando digo, a ver, ya, de acuerdo, ya fue, lo lloro, lo padezco, porque sí, hay que darnos tiempo para recuperarnos, no estamos diciendo lo contrario. Pero es un tiempo, no es permanente el tema de la recuperación. Ya que nos dimos ese tiempo de duelo, como se suele describir, nos enfocamos en lo que aún tiene sentido, en lo que aún es valioso, en lo que aún es hermoso dedicarnos en nuestras vidas. Y nos vamos hacia ello. Es triste ver, y me ha tocado trabajar con casos de madres o padres de familia que pierden un hijo y descuidan a sus demás hijos, ¿no? Como si hubieran perdido todo. A ver, sí, en cierto modo perdieron todo porque un hijo, como cualquier ser humano, es único y irrepetible. Pero la vida sigue, siguen siendo padres y tienen otros hijos, y no se vale que los otros hijos tengan que padecer una doble pérdida. La pérdida de su hermano o hermana y la pérdida de sus padres, porque no superaron la pérdida de su hijo o de su hija. ¿Me explico? Por eso, el desapego es fundamental para seguir adelante, continuar con la vida. La vida no se detiene por nuestro sufrimiento. La vida sigue. Y nos podemos seguir sumando a ese flujo de vida o no, estancarnos hasta que la muerte nos consuma. Digo, hasta que el dolor nos consuma al nivel de la muerte, perdón. Entonces, otra gran enseñanza del libro de Job es justamente el desapego, que viene hermosamente reflejado en esa expresión de Job: desnudo vine del seno de mi madre, desnudo regresaré a la tierra. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Nuestra vida es transitoria, es temporal. Y por eso el apego carece de sentido. Carece de sentido apegarnos a algo que no nos vamos a llevar con nuestra muerte, por el amor de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda para poder hacer realidad lo que nos queda de vida? No lo sabemos. Por eso hemos de tener un sentido de responsabilidad. Tal vez no de urgencia, pero sí de responsabilidad, para aprovechar el tiempo que nos quede y hacer realidad lo que aún es posible. Y dejar atrás pues, lo que se quedó atrás. Y entonces le pedimos a Dios esa fortaleza. Le pedimos dos cosas a Dios en este proceso de apoyarnos en Él. Le pedimos serenidad para dejar ir lo que ya se perdió. Y fortaleza y determinación para abocarnos a lo que puede venir y a lo que es en el presente. Y que siga esperando nuestra atención, nuestro cuidado, nuestra dedicación. Y que no tienen por qué pagar el precio de nuestra ausencia, de nuestro aislamiento, por no querer recuperarnos de la pérdida o del dolor que estemos experimentando. Entonces, otra gran enseñanza del libro de Job es justamente, como lo acabamos de señalar, el desapego. Pero también viene a subrayar, junto con el desapego, el apoyarnos en los demás, en otras personas. Aquí hay un doble desafío, hay que subrayarlo. El primero de ellos es que por arrogancia, por orgullo, porque no está bien visto en nuestra sociedad actual el mostrarnos vulnerables frente al sufrimiento, puede ser que por esa arrogancia, por ese orgullo, no busquemos ayuda, no busquemos apoyo, no busquemos desahogo, no busquemos asistencia. Y eso pues no ayuda, al contrario, complica más nuestra experiencia de dolor. Claro, hay que ser cuidadosos de
en quién buscamos apoyarnos, porque no todo el mundo puede ser apoyo, porque son criticones, porque son cobardes, porque son egoístas, porque son, pues no sé, envidiosos. Entonces, ¿en quién vamos a buscar apoyo? Pues en las personas que nos quieren, o por lo menos, que no es poca cosa, en las personas que nos puedan entender. Por eso son tan poderosos los programas de autoayuda comunitaria, de los programas de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y todos los problemas anónimos que se puedan concebir. ¿Por qué? Porque hay empatía. ¿Por qué? Porque todos están entendiendo a todos, porque todos están pasando o pasaron por algo muy similar. Ahí fallaron los amigos de Job. La intención inicial era buena, era consolarlo, pero lo criticaron, lo juzgaron, lo etiquetaron. Y eso, lejos de ayudar, pues terminó empeorando. El segundo desafío es el de que encontremos gente que sea competente para hacer buen apoyo en nuestras vidas, ¿no? Vamos a suponer que ya vencimos nuestra arrogancia, nuestro orgullo y buscamos ayuda de un profesional, de una amistad, de un familiar. El siguiente desafío es, bueno, ¿y tendrá la competencia necesaria esa persona para realmente ser ese apoyo? Porque, por ejemplo, puede tratarse de un familiar, pero que a la hora de compartirle mi sufrimiento, sufra más que yo. No, bueno, ¿no? Pues, ¿qué tipo de ayuda es esa? Una ayuda que se requiere es de alguien que se mantenga serena, de una persona que se mantenga ecuánime, comprensiva, cariñosa, pero tranquila. Pero si la persona en la que me quiero desahogar se altera igual o más que yo, pues no va a ser apoyo, es un churro, necesitas algo fuerte para apoyarte, no algo frágil. O pensemos en una amistad que va a esmerarse en encontrar formas de que nos sintamos bien, cuando lo que necesitamos antes de eso es primero poder drenar y sacar todo nuestro dolor. Y entonces lo mejor que puede hacer una persona familiar o amistad es acompañarnos. Muchas veces me han preguntado, Andrés, ¿qué le puedo decir a tal persona para animarla? Híjole, muy pocas cosas, si es que hay algo que se le pueda decir. Simplemente estate cerca de ella. Estate cerca de esa persona, acompañándola en su dolor. Cuando hay un acompañamiento respetuoso, el dolor empieza a reducirse. Ese es el poder de la empatía, que no trata de sacar adelante a la otra persona con fórmulas mágicas, sino que le acompaña en su dolor, pero también espera pacientemente a que llegue el momento de exigirle que ya salga de él. Y a veces los familiares y las amistades pues no son buena opción justamente por eso. Y luego está la opción de un profesional o de un grupo de profesionales, ¿no? Pero ahí también hay que tener cuidado porque podríamos recurrir a alguien incompetente al final del día, porque nada más nos esté consolando, pero no nos esté orientando, o porque no nos va a exigir en el momento adecuado, o porque no nos va a confrontar, etcétera. Pues no es fácil, pero hay que procurarlo al menos. Lo que sí no es sano es quedárselo uno solo. Hay que compartirlo. El dolor compartido termina siendo dolor reducido. Por eso es muy importante la humildad también. Job se abrió a sus amigos, aunque los amigos le fallaron, pues bueno, ni modo. También no ayuda mucho el que hemos perdido actualmente por la tecnología la capacidad de comunicarnos presencialmente. Esa forma de comunicación que se ha hecho a través de medios y dispositivos electrónicos, a ver, por un lado es muy positiva porque posibilita esa comunicación a través de la distancia, pero por otro lado es muy negativa porque nos vuelve impersonales en cierto modo. Y por eso, qué cosas tan tristes como una familia en un restaurante en donde todos están viendo su celular. En vez de convivir, en vez de platicar, en vez de pues interactuar.
Por eso también se ha vuelto más difícil encontrar soporte real, apoyo real, frente a la experiencia de dolor. Porque la gente vive conectada a Internet, pero no a la realidad. Y el dolor se padece en la realidad, no en Internet, ¿no? Y a ver, hay que buscar un equilibrio. Obviamente no tengo nada en contra de Internet. Estoy muy agradecido con las posibilidades que ha hecho Internet, entre otras cosas, para trabajos como el mío, la difusión de programas de desarrollo. Pero no a costa de perder la capacidad de estar empática y solidariamente frente a alguien, de estar con alguien. Y finalmente, se requiere de integridad. Job era una persona íntegra y eso se tradujo en virtudes como la fortaleza, como la constancia, la determinación, la paciencia. Y también de eso carecemos mucho en nuestros días. No hay gente virtuosa, hay gente ociosa, hay gente viciosa, y eso la hace más vulnerable frente a la experiencia del dolor, invariablemente. Y bueno, podríamos seguir y seguir, pero el tiempo se nos ha terminado, y yo les agradezco, como siempre, que me hayan acompañado en esta reflexión, que pueden seguir cada miércoles de 3 a 4 en RTQ Radio, y si lo prefieren, pues verlo grabado días después en mi canal de YouTube Andrés Mares. Gracias al equipo de RTQ que hace posible este programa. Gracias a ustedes una vez más. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.